Gato cuenta. La escuela me dijo que no llegaría a nada. Hoy mi nombre está en un edificio. Hoy es uno de esos días en los que miras hacia atrás y te das cuenta de lo irónica que es la vida. Estoy sentado en mi oficina, en el piso 30, con vistas a la ciudad. En el vestíbulo de este rascacielos, justo encima de la recepción, hay una placa de latón pulido. En ella, con letras doradas, está mi nombre. Y no soy el conserje ni el encargado de mantenimiento. Soy el CEO. Pero esto no es una historia de éxito de la noche a la mañana. Esto es una historia de venganza. No una venganza explosiva, sino una cocinada a fuego lento, con cada gramo de desprecio que me lanzaron como combustible. Esta es la historia de cómo la escuela, esa institución que se supone que te impulsa, casi me destruye, y cómo me levanté de las cenizas para que mi nombre no solo esté en un edificio, sino que sea el nombre de la empresa que lo posee. Mi historia comienza en una ciudad pequeña, de esas donde todo el mundo se conoce y el chisme es el deporte nacional. La preparatoria, Benito Juárez, era el centro de todo. Para ser honesto, nunca fui el alumno estrella. No era malo, pero tampoco sobresaliente. Me defendía. Mi pasión era la tecnología, armar y desarmar computadoras viejas que mis tíos y vecinos me regalaban. Siempre estaba enredado en cables, con destornilladores y pasta térmica. Mis libretas, más que apuntes, tenían diagramas de circuitos y bocetos de ideas para apps que nadie entendía. El problema era el director Ramiro Solís. Solís no era solo un director, era una institución andante. Llevaba más de 30 años en la escuela, un hombre con una aureola de respetabilidad forzada. Alto, siempre impecablemente vestido, con un bigote finamente recortado y una mirada que te hacía sentir pequeño. Él creía firmemente en el sistema, en las notas, en la memorización y en el camino correcto, universidad, carrera tradicional, vida estable. Mis pasiones, mi forma de pensar fuera de la caja, eran una afrenta personal para él. La guerra tácita comenzó en segundo año de preparatoria. Había desarrollado un pequeño programa que automatizaba el registro de asistencia en la sala de computación. Pensé que sería genial, un ahorro de tiempo. Se lo mostré a la maestra de informática, la maestra Elena, una mujer amable y con la mente abierta. Ella se quedó impresionada y me animó a presentarlo a Solís. Gran error. Recuerdo ese día como si fuera ayer. La oficina de Solís olía a ambientador de pino barato y a café rancio. Presenté mi programa con toda la ilusión de un adolescente. Le expliqué cómo funcionaba, cómo podía reducir errores, ahorrar papel. Él me miró por encima de sus lentes de montura fina, con esa expresión de desinterés bordeando el desprecio. Joven, valoro su iniciativa, dijo, con un tono que sugería lo contrario. Pero la escuela tiene protocolos. Y su programita no es profesional. Además, ¿qué le hace pensar que un estudiante como usted tiene la capacidad de mejorar un sistema ya establecido? Sentí un pinchazo en el pecho. Me había tomado semanas de noches en vela. Pero, director, intenté replicar, podría. Me interrumpió, levantando una mano enguantada en autoridad. Escúcheme bien. Usted es un estudiante promedio. Su expediente lo demuestra. Debería concentrarse en sus materias básicas, en asegurar un buen promedio para entrar a una carrera seria. Esos jueguitos, con la computadora no lo llevarán a ninguna parte. La vida real no es un videojuego. Esa frase, la vida real no es un videojuego, se me grabó a fuego. Me despidió con un gesto. Salí de esa oficina con una mezcla de vergüenza y rabia. Esa interacción fue solo el principio. Solís empezó a verme como una amenaza, una oveja negra que podía contagiar al resto. Cada vez que había una actividad extracurricular relacionada con la tecnología, o cualquier cosa que no fuera puramente académica, me lo negaba. Si intentaba proponer una idea, era ignorada o ridiculizada sutilmente. Lo peor fue cuando mi orientadora vocacional, la psicóloga de la escuela, la licenciada Patricia Morales, una mujer que siempre me había parecido dulce y comprensiva, se unió al coro. Un día me llamó a su oficina. Pensé que sería para hablar de opciones universitarias.
José, dijo, con una voz suave pero firme, he revisado tu perfil y tus aptitudes. Y, sinceramente, creo que tus intereses en la tecnología son poco realistas. No hay muchas oportunidades en eso, no aquí en nuestra ciudad. Deberías considerar algo más estable, como contabilidad o incluso la carrera técnica de secretariado ejecutivo. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Secretariado ejecutivo? Pero yo quiero programar, construir cosas. Ella suspiró, como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. Sé que es frustrante, pero a veces hay que ser práctico. No todos están hechos para grandes cosas. Es mejor ser un buen empleado en algo seguro que intentar ser un genio y fracasar miserablemente. Es por tu bien, José. Esa conversación fue un golpe aún más duro que la de Solís. Venía de alguien que se suponía que debía guiarme, que debía creer en mí. Me sentí como si me estuvieran marcando con un hierro candente, no apto para grandes cosas, fracasado potencial. El chisme, como siempre, hizo lo suyo. En una ciudad pequeña, una conversación con el director o la orientadora no pasaba desapercibida. Mis compañeros empezaron a susurrar. Dicen que José no va a entrar a la universidad, que no tiene futuro en nada de computadoras. Mis amigos más cercanos intentaban defenderme, pero la narrativa ya estaba establecida. Me había convertido en el delincuente tecnológico o el soñador irrealizable. El último año de preparatoria fue un infierno. Las presiones para elegir una carrera normal se intensificaron. Mis padres, aunque siempre me apoyaron, estaban preocupados por los comentarios de la escuela. Empecé a creerles. Empecé a dudar de mí mismo. Guardé mis proyectos de programación, mis cuadernos de bocetos. La chispa que tenía se estaba apagando. El punto de quiebre fue la ceremonia de graduación. Ese día, se entregaban premios a los alumnos más destacados, el mejor promedio, el mejor deportista, el alumno con mejor espíritu cívico. Y también, se daban discursos de despedida por parte de los profesores y autoridades. El director Solís, con su voz resonante y su traje impecable, subió al estrado. Habló de la importancia del esfuerzo, de seguir el camino correcto, de la verdadera educación. Y luego, hizo una pausa, y su mirada se detuvo en mí, sentado en la tercera fila, con mi toga y birrete, deseando ser invisible. Y a aquellos jóvenes, dijo, alzando la voz un poco más, que creen que el éxito se construye con ideas revolucionarias o proyectos utópicos, sin base sólida, les digo que la realidad es dura. La vida no es un juego de niños. El mundo laboral exige disciplina, seriedad y apegarse a los estándares. Aquellos que se desvían, aquellos que persisten en la fantasía, están condenados a la frustración y al anonimato. No pronunció mi nombre, pero todo el mundo en ese auditorio sabía a quién se refería. Sentí las miradas clavarse en mí. Un murmullo corrió por la audiencia. Vi a mi madre, sentada en la primera fila, bajar la cabeza. La cara de mi padre estaba tensa. Quería levantarme y gritar, pero estaba paralizado. La humillación era insoportable. Era un ataque directo, público, en el día que se suponía que sería la culminación de mis años de estudio. Salí de esa ceremonia con una amargura en la boca que aún puedo saborear. No fui a la fiesta de graduación. Me encerré en mi cuarto, con una decisión que se formó en la oscuridad, no solo iba a demostrarles que estaban equivocados. Iba a demostrarles que eran unos ciegos. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Solís, las miradas de mis compañeros, la decepción en los ojos de mis padres, todo giraba en mi cabeza. Estaba harto. Harto de ser subestimado, harto de que me dijeran que no valía, harto de sentirme un fracaso antes siquiera de empezar. Agarré mi vieja laptop, esa que Solís despreció. Abrí los archivos de mis programas, mis bocetos. Sentí una punzada de dolor, pero también una chispa. Una chispa de pura rabia. Esta no era una chispa de resignación, sino de desafío. Miré la pantalla brillante en la oscuridad de mi habitación. Y me hice una promesa. Una promesa silenciosa, pero tan firme como una roca.
Iba a hacer que mi nombre resonara tan fuerte que no pudieran ignorarlo. Iba a construir algo tan grande, tan innegable, que no solo me daría el éxito, sino que también sería el mayor testimonio de su miopía. No sabía cómo, ni cuándo, ni dónde. Solo sabía que lo haría. La escuela me había dicho que no llegaría a nada. Ellos habían sembrado la semilla de mi peor miedo, pero sin querer, también sembraron la semilla de mi mayor ambición. Y esa semilla, regada con lágrimas y sudor, florecería. Aquí es donde mi historia comienza a cambiar. El José que salió de esa graduación no era el mismo que entró. Era uno nuevo, uno alimentado por una determinación feroz. Pero el camino no fue fácil. Estuvo lleno de tropiezos, de puertas cerradas, de momentos en los que pensé que Solís tenía razón. Pero la imagen de su rostro, esa mirada de desprecio, siempre me mantuvo en pie. ¿Cómo pasé de ser el futuro fracaso a tener mi nombre en un edificio? Bueno, esa es la parte más interesante de esta historia. La parte donde la realidad supera el chisme y la subestimación se convierte en el trampolín para algo mucho, mucho más grande. La historia de cómo la venganza, bien canalizada, puede ser la fuerza más poderosa. Mi primer movimiento después de la graduación fue desafiar lo que todos esperaban de mí. Mis padres, preocupados, me impulsaron a inscribirme en la universidad local para una carrera segura. Elegí ingeniería en sistemas, pero no por el programa en sí, sino porque ofrecía el acceso a laboratorios y una conexión a Internet decente, algo que en casa era un lujo. Las clases me parecían lentas, los profesores aburridos. Tenía una sed insaciable de aprender por mi cuenta. Pasaba horas, y me refiero a horas, en los foros de programación en línea, devorando tutoriales, leyendo códigos de proyectos de código abierto. Aprendí Python, JavaScript, C++. Construía pequeñas aplicaciones, sitios web rudimentarios, herramientas que nadie más entendía, pero que a mí me fascinaban. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de electrónica reparando celulares y computadoras viejas. El dinero apenas me alcanzaba para mis gastos, y lo poco que sobraba lo invertía en libros de programación, en componentes electrónicos o en cursos en línea de plataformas que en ese entonces no eran tan populares como ahora. Recuerdo una visita de mi tía Elena, la hermana de mi mamá, que siempre había sido muy cercana al director Solís y a la licenciada Morales. Ella vino a aconsejarme. José, me dijo una tarde, mientras yo intentaba arreglar el disco duro de una laptop con un tutorial en YouTube. Tu madre está muy preocupada. Dicen que no estás aprovechando la universidad, que sigues con tus jueguitos. El director Solís siempre dice que eres un muchacho inteligente, pero que eres volátil. Que necesitas un trabajo de verdad. ¿Por qué no aplicas para un puesto en el ayuntamiento? De auxiliar, lo que sea. Es seguro. La sangre se me heló. ¿Volátil? La misma palabra que Solís usaba. El chisme seguía vivo, se reproducía como un virus. La gente del pueblo, incluso mi propia familia, aún me veía a través de los ojos de la escuela, como el chico problemático que no sabía lo que quería. Tía, le respondí con la voz tensa, la seguridad que ellos quieren para mí es una cárcel. Yo no nací para ser un auxiliar en el ayuntamiento. Ella suspiró, negó con la cabeza y se fue, probablemente a contarle a mi madre que estaba perdido. Hubo noches en las que la frustración era tal que pensaba en tirar la toalla. Las facturas se acumulaban, mis compañeros de universidad hablaban de sus prácticas en empresas locales establecidas, y yo seguía encerrado en mi burbuja de código y sueños. Pero cada vez que la duda me carcomía, cerraba los ojos y veía el rostro de Solís en la graduación, escuchaba a la licenciada Morales diciéndome que no estaba hecho para grandes cosas. Y la rabia, esa rabia pura y destilada, me volvía a impulsar. La verdadera oportunidad llegó en mi tercer año de universidad, de la forma más inesperada. Había estado trabajando en un proyecto personal, un sistema de gestión de inventario para pequeñas empresas que usaba inteligencia artificial para predecir la demanda y optimizar los pedidos. Era ambicioso, complejo, y para ser honesto, no sabía si funcionaría. Un día, un amigo de la universidad,
Luis, que trabajaba a tiempo parcial en la Cámara de Comercio local, me habló de un concurso de emprendedores que se iba a realizar. Era pequeño, regional, y el premio era una mentoría y un capital semilla simbólico. José, sé que lo tuyo es otra cosa, me dijo Luis, pero deberías presentarlo. Al menos para practicar. No pierdes nada. Lo pensé. El miedo al ridículo seguía ahí, la sombra de Solís. Pero la promesa que me había hecho era más fuerte. Decidí arriesgarme. Trabajé día y noche, puliendo mi prototipo, preparando una presentación sencilla pero contundente. El día del concurso fue aterrador. El panel de jueces estaba compuesto por empresarios locales, algunos de ellos con una reputación bastante conservadora. Presenté mi sistema con nerviosismo, pero con una convicción que nunca había sentido antes. Hablé de cómo la tecnología podía democratizar el acceso a la eficiencia para los pequeños negocios, cómo mi IA podía darles una ventaja competitiva frente a las grandes cadenas. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, una de las juezas, una mujer de negocios formidable llamada Doña Clara, levantó la mano. Joven, su idea es ambiciosa. ¿Realmente cree que un algoritmo puede predecir el comportamiento de compra de las personas en un negocio de abarrotes? No es magia, doña Clara, le respondí, mi voz cobrando confianza. Es estadística, patrones y aprendizaje automático. Lo he probado con datos reales, y los resultados son sorprendentes. Ella me miró fijamente. Interesante. Nadie aquí había presentado algo así. Para mi sorpresa, gané el concurso. El premio monetario era mínimo, pero la mentoría con doña Clara fue el verdadero tesoro. Ella era dueña de una cadena de panaderías y confiterías que se estaba expandiendo. Vio algo en mí, algo que Solís y Morales no quisieron ver, el potencial. Absolutamente. Aquí tienes la segunda parte de la historia, retomando justo donde la dejamos, con la tensión y el drama en aumento, y el camino hacia el éxito y la eventual venganza completado. La travesía del desierto, los años oscuros. Mi primer movimiento después de la graduación fue desafiar lo que todos esperaban de mí. Mis padres, preocupados, me impulsaron a inscribirme en la universidad local para una carrera segura. Elegí ingeniería en sistemas, pero no por el programa en sí, sino porque ofrecía el acceso a laboratorios y una conexión a Internet decente, algo que en casa era un lujo. Las clases me parecían lentas, los profesores aburridos. Tenía una sed insaciable de aprender por mi cuenta. Pasaba horas, y me refiero a horas, en los foros de programación en línea, devorando tutoriales, leyendo códigos de proyectos de código abierto. Aprendí Python, JavaScript, C++. Construía pequeñas aplicaciones, sitios web rudimentarios, herramientas que nadie más entendía, pero que a mí me fascinaban. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de electrónica reparando celulares y computadoras viejas. El dinero apenas me alcanzaba para mis gastos, y lo poco que sobraba lo invertía en libros de programación, en componentes electrónicos o en cursos en línea de plataformas que en ese entonces no eran tan populares como ahora. Recuerdo una visita de mi tía Elena, la hermana de mi mamá, que siempre había sido muy cercana al director Solís y a la licenciada Morales. Ella vino a aconsejarme. José, me dijo una tarde, mientras yo intentaba arreglar el disco duro de una laptop con un tutorial en YouTube. Tu madre está muy preocupada. Dicen que no estás aprovechando la universidad, que sigues con tus jueguitos. El director Solís siempre dice que eres un muchacho inteligente, pero ¿qué eres? Volátil. Que necesitas un trabajo de verdad. ¿Por qué no aplicas para un puesto en el ayuntamiento? De auxiliar, lo que sea. Es seguro. La sangre se me heló. ¿Volátil? La misma palabra que Solís usaba. El chisme seguía vivo, se reproducía como un virus. La gente del pueblo, incluso mi propia familia, aún me veía a través de los ojos de la escuela, como el chico problemático que no sabía lo que quería. Tía, le respondí con la voz tensa, la seguridad que ellos quieren para mí es una cárcel. Yo no nací para ser un auxiliar en el ayuntamiento.
Ella suspiró, negó con la cabeza y se fue, probablemente a contarle a mi madre que estaba perdido. Hubo noches en las que la frustración era tal que pensaba en tirar la toalla. Las facturas se acumulaban, mis compañeros de universidad hablaban de sus prácticas en empresas locales establecidas, y yo seguía encerrado en mi burbuja de código y sueños. Pero cada vez que la duda me carcomía, cerraba los ojos y veía el rostro de Solís en la graduación, escuchaba a la licenciada Morales diciéndome que no estaba hecho para grandes cosas. Y la rabia, esa rabia pura y destilada, me volvía a impulsar. El punto de quiebre y la oportunidad inesperada. La verdadera oportunidad llegó en mi tercer año de universidad, de la forma más inesperada. Había estado trabajando en un proyecto personal, un sistema de gestión de inventario para pequeñas empresas que usaba inteligencia artificial para predecir la demanda y optimizar los pedidos. Era ambicioso, complejo, y para ser honesto, no sabía si funcionaría. Un día, un amigo de la universidad, Luis, que trabajaba a tiempo parcial en la Cámara de Comercio local, me habló de un concurso de emprendedores que se iba a realizar. Era pequeño, regional, y el premio era una mentoría y un capital semilla simbólico. José, sé que lo tuyo es otra cosa, me dijo Luis, pero deberías presentarlo. Al menos para practicar. No pierdes nada. Lo pensé. El miedo al ridículo seguía ahí, la sombra de Solís. Pero la promesa que me había hecho era más fuerte. Decidí arriesgarme. Trabajé día y noche, puliendo mi prototipo, preparando una presentación sencilla pero contundente. El día del concurso fue aterrador. El panel de jueces estaba compuesto por empresarios locales, algunos de ellos con una reputación bastante conservadora. Presenté mi sistema con nerviosismo, pero con una convicción que nunca había sentido antes. Hablé de cómo la tecnología podía democratizar el acceso a la eficiencia para los pequeños negocios, cómo mi IA podía darles una ventaja competitiva frente a las grandes cadenas. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, una de las juezas, una mujer de negocios formidable llamada Doña Clara, levantó la mano. Joven, su idea es ambiciosa. ¿Realmente cree que un algoritmo puede predecir el comportamiento de compra de las personas en un negocio de abarrotes? No es magia, doña Clara, le respondí, mi voz cobrando confianza. Es estadística, patrones y aprendizaje automático. Lo he probado con datos reales, y los resultados son sorprendentes. Ella me miró fijamente. Interesante. Nadie aquí había presentado algo así. Para mi sorpresa, gané el concurso. El premio monetario era mínimo, pero la mentoría con Doña Clara fue el verdadero tesoro. Ella era dueña de una cadena de panaderías y confiterías que se estaba expandiendo. Vio algo en mí, algo que Solís y Morales no quisieron ver, el potencial. Doña Clara se convirtió en mi mentora, mi mecenas y mi primera clienta real. Me dio una pequeña oficina en uno de sus almacenes y me pagó para que adaptara mi sistema a sus panaderías. Fue un trabajo extenuante. Dormía poco, comía peor. Pero cada línea de código que escribía, cada error que corregía, cada mejora que implementaba, me acercaba más a mi promesa. Mi sistema funcionó. Las panaderías de Doña Clara vieron una reducción significativa en desperdicios y un aumento en las ventas gracias a las predicciones de demanda. El boca a boca en el círculo de negocios local hizo el resto. Pequeñas empresas de la región comenzaron a contactarme. Así nació Optimizatech. Al principio, yo era el único empleado. Luego, contraté a Luis, mi amigo, como mi primer socio comercial. Él se encargaría de las ventas y yo del desarrollo. Alquilamos una pequeña oficina en el centro. Recuerdo el día que colgamos el letrero, una emoción inmensa. Los años siguientes fueron un torbellino. Desarrollamos nuevos módulos, expandimos nuestros servicios. Nuestra reputación creció. Pasamos de ser una solución local a una regional, y luego, con la adopción del comercio electrónico, a una nacional. Nuestra especialidad era ayudar a pequeñas y medianas empresas a competir con los grandes, utilizando tecnología de punta accesible. Era mi venganza contra el sistema que decía que no habría oportunidades para los pequeños.
Y, como era de esperarse, el chisme en mi pueblo natal llegó a un punto álgido. Al principio eran murmuraciones: José, el de la computadora, le está yendo bien, dicen que tiene una empresa grande. Pero a medida que Optimizatech crecía y empezaba a salir en revistas de negocios y noticieros locales, la narrativa cambió. La gente que me había ignorado, los que habían susurrado sobre mi fracaso, ahora querían saber de mí. Mis tíos y primos me llamaban para felicitarme, y siempre con la inevitable pregunta: ¿y qué hay de la escuela? ¿Ya fuiste a visitarlos? Siempre respondía con una sonrisa: no, aún no. El clímax de esta historia ocurrió hace unos 6 meses. Optimizatech se había convertido en un jugador importante en la industria del software. Nuestros clientes incluían desde pequeñas tiendas de artesanías hasta cadenas de restaurantes. Habíamos crecido tanto que necesitábamos una nueva sede. Después de meses de búsqueda, encontramos el edificio perfecto. Un rascacielos moderno en el corazón del distrito financiero de la capital del estado. Negociamos un contrato de arrendamiento a largo plazo para varios pisos, con la opción de compra del edificio completo en el futuro. Parte del acuerdo era que nuestra empresa tendría un lugar prominente en el vestíbulo. El día de la inauguración oficial, yo estaba allí, junto a Luis, doña Clara, que seguía siendo una parte vital de mi consejo, y cientos de empleados, clientes y prensa. Las luces brillaban en el vestíbulo, la gente hablaba animadamente. Y entonces, llegó el momento de la revelación de la placa. Me acerqué, con una pequeña multitud a mi alrededor. Cuando la tela cayó, revelando el latón pulido y las letras doradas, un escalofrío me recorrió. Era mi nombre. Mi nombre. Allí, en un edificio imponente, un faro de éxito, donde nadie podría ignorarlo. En ese instante, no sentí alegría desbordante, sino una profunda y tranquila satisfacción. Había cumplido mi promesa. Pero la historia no termina ahí. No podía. Sentía que faltaba un último capítulo. La venganza no estaría completa hasta que la viera con mis propios ojos. Hace un mes, recibí una invitación. Un correo electrónico, con el logo de la preparatoria Benito Juárez. La escuela estaba celebrando su 75 aniversario y estaban honrando a exalumnos destacados. Me invitaron a dar un discurso. La ironía era tan dulce que casi me mareo. Me habían dicho que no llegaría a nada, y ahora querían que regresara como su ejemplo de éxito. Acepté. El día de la ceremonia, llegué en mi coche, un auto elegante pero discreto. Al bajarme, vi a viejos profesores, a padres de mis excompañeros. Las miradas de asombro, los susurros. No era el José, volátil, de hace años. Es José, el de Optimizatech. Cuando entré al auditorio, me encontré con la primera sorpresa. El director Solís no estaba. Una profesora más joven, que no conocía, me dijo que se había jubilado hacía un par de años. Sentí una punzada de algo parecido a decepción. ¿Mi momento final sería en su ausencia? Pero luego, la vi. La licenciada Patricia Morales, mi ex orientadora vocacional. Estaba sentada en la primera fila, con el cabello más gris, pero reconocible. Me miró, y vi una mezcla de reconocimiento y una incredulidad muy sutil. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al estrado. El micrófono zumbó. Miré a la audiencia. Había estudiantes jóvenes, con los mismos nervios y sueños que yo tenía. Y allí, sentada, estaba la licenciada Morales. Buenas tardes a todos, comencé. Es un honor estar aquí. Regresar a esta escuela, a la preparatoria Benito Juárez, me trae muchos recuerdos. Algunos buenos, y otros, no tanto. Hubo risas nerviosas. La licenciada Morales me observaba atentamente. Cuando era estudiante aquí, continué, mi voz firme, mis pasiones no encajaban en el molde. Me dijeron que mis intereses en la tecnología eran poco realistas, que no llegaría a nada, que no estaba hecho para grandes cosas. Incluso me sugirieron carreras que estaban muy lejos de mis sueños. Las miradas de los estudiantes se dirigieron a la licenciada Morales. Ella se encogió un poco en su asiento.
Recuerdo muy bien la humillación, la sensación de ser subestimado, dije, mirando directamente a ella. Esa experiencia, esas palabras, fueron un motor. No les voy a mentir. La rabia, la frustración, me impulsaron a trabajar más duro que nunca. A demostrar no solo que estaban equivocados, sino que lo que ellos consideraban una desviación, era en realidad mi mayor fortaleza. Me detuve un momento, la tensión en el aire era palpable. Hoy, continué, soy el CEO de Optimizatech. Una empresa de tecnología que emplea a cientos de personas y ayuda a miles de negocios a crecer. Y sí, sonreí un poco, mi nombre no solo está en los documentos de la empresa, sino que, de hecho, está en el vestíbulo de nuestro edificio central. Hubo un aplauso atronador. Los estudiantes me miraban con admiración. Busqué la mirada de la licenciada Morales. Ella me miraba fijamente, sus ojos un poco vidriosos. No sé si era arrepentimiento, sorpresa, o una mezcla de ambas. No pude ver a Solís. Pero sabía que el mensaje, el chisme, llegaría a él. Y esa era la verdadera culminación. La vida es extraña, ¿verdad? A veces, las personas que menos creen en ti, las que te lanzan las peores críticas, son las que, sin querer, te dan el impulso más grande. No es fácil. Habrá momentos en los que dudarás de ti mismo, en los que el peso de las expectativas negativas te aplastará. Pero si tienes una pasión, una convicción, aferra esa rabia y conviértela en combustible. No dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes lograr. Especialmente si lo hacen desde la ignorancia o el prejuicio. La venganza más dulce no es la que destruye al otro, sino la que te construye a ti mismo hasta el punto de que tu éxito es innegable. Hoy, miro esa placa en el edificio. No es solo mi nombre. Es la prueba de que un volátil soñador puede cambiar el mundo. Y es el eco de las palabras de un director y una orientadora que me dijeron que no llegaría a nada. Y para todos los que están siendo subestimados en este momento, sigan adelante. El mundo necesita sus ideas utópicas. Que la ironía de su éxito sea la mejor historia de todas. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.